Bueno, pues como somos bien desesperados, ya le vamos a cambiar el escape. Que pues es fácil, ya le quité los tornillos que llevo acá. Ahorita le voy a quitar eso. Y vamos a ver, voy a grabar cómo suena antes de... Es porque está fría, no está bien carburada. Vean. Es como suena. Vamos a quitarla. Miren, ahí ya lo instalamos. Otra está provisional, me falta ponerle una abrazadera aquí. Y los resortes que traía pues no alcanzaban, pero yo tenía ahí ese. Y pues ya, vean, está muy lejos. Este es el original. Este es el original, vean. Y yo tenía ese. Ese es un refuerzo nada más. Pero vean, la verdad es que suena muy padre. Miren. La verdad es que me sorprendió. Vean ahí cómo suena. Suena muy bonito, esa normal. Déjala prender. Ahí no está tan escandaloso, pero sí suena muy bonito. Déjenle, pongo sin el DB Killer, a ver. Vamos a quitárselo. Bueno, pues ahí ya le quitamos el DB Killer, ahí está. Y vamos a ver cómo suena. No lo he prendido. A ver qué tanto escándalo hace. Yo creo que se lo voy a dejar con el DB Killer porque sí me gustó, pero vamos a ver cómo suena así. Ahí en teoría está directo, nada más es el resonador lo que le hace. Vamos a ver. No, sí. No. Así es como sonaba con el escape TOSE de 2 salidas, porque estaba como directo. Entonces le vamos a volver a poner el DB Killer. Entonces lo pongo y les enseño qué onda. Ya lo vamos a ajustar todo. Bueno, pues ya terminamos de poner las tapas y de colocar la abrazadera. Y así es como se ve la motito. Ven, está la abrazadera, las tapas, los resortes. Y vean, la verdad es que a mí sí me gustó la estética. Como que no se ve tan desfasada. Vean. Y pues ahí está. Coméntenle qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Compartan, suscríbanse, denle like o dislike. Coméntenle. Y pues ahí andamos.